Pues el final de la legislatura viene calentito para el gobierno de Rodríguez Zapatero. A pesar de las previsiones de que pensaban que el caso del chivatazo del Bayer Faisán iba a quedar remitido a un juzgado de Irún, contra todo pronóstico, al menos para las previsiones de Alfredo Pérez Rubalcaba, el caso va a seguir en manos del juez Ruz. Cierto es que, de momento, la única buena noticia para Rubalcaba y la cúpula de Interior es que los cargos que están imputados, de momento no se les va a abrir juicio oral, lo cual no quiere decir que se les quite, digamos, esa condición de imputados. Las malas noticias para el gobierno es que el juez Ruz va a poder incluir nuevas informaciones en el sumario. Entre ellas, las revelaciones del tráfico telefónico que, tal y como ha detallado la Gaceta en las últimas semanas, hubo entre Presidencia de Gobierno, la sede de Ferraz y los móviles de los policías que están apostados en las cercanías de ese bar. Bueno, pues para hablar de este caso, de las implicaciones que puede tener para el Partido Socialista, sobre cómo puede también acogerlo el Partido Popular, tenemos hoy en nuestra redacción a Pablo Iglesias, jefe nacional de la agencia Servimedia. Buenos días. ¿Qué tal? Y a don Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, pues para abrir el debate, ¿en qué medida puede afectar al candidato Rubalcaba bueno, pues esta información recién salida del horno, en el sentido de que no va a ser un juzgado de Irún el que siga con las investigaciones sobre el chivatazo, sino que va a ser el juez Pablo Ruz el que continúe con las mismas? Bueno, afectar de ninguna manera. Es decir, esta decisión al final es una decisión neutra en lo que tiene que ver en términos electoralistas. En todo caso, si beneficia a alguien es a Rubalcaba, porque esto es quizás es la lectura que hace el mundo. Esto es un apaño de Bermúdez y compañía para salvar a Rubalcaba. Pero bueno, es muy curioso porque hay que ver cómo lo ha leído cada medio para ver cómo esa sentencia se utiliza en propio beneficio. Y en el caso de... Aquí lo que hay que dejar claro es que ni al PP ni al PSOE le interesan que el caso Faisán entre en campaña. Entonces, por el lado del mundo decíamos que era una crítica, que es un apaño para salvar al candidato socialista, pero por el lado del país se dice que esto es había sido una manipulación descabellada, y la tesis del país es que si le vamos a creer hoy a Josep Ramoneda, que escribe en su columna, que esto, al fin de cuentas, no tendríamos que haber llevado a esta situación. O sea, para el país es lo descabellado es haber llegado a poner a unos policías en esta situación, a unos policías que habían combatido a esto. Entonces, para el país esto no es más que otro recurso de la derecha para aniquilar al adversario, como viene haciendo desde la época de Aznar y tal, y utilizando su aparato mediático de cocción y tal. Y por supuesto, hoy una sobreexcitada Elena Valenciano sale a decir que ahora hay que pedirle disculpas al PSOE simplemente porque el caso queda, porque se han pedido más pruebas para el caso Faisán. O sea, como si estos policías ya han sido absueltos, por Valenciano sale excitada pidiendo perdones y ruegos y demás. Y luego está, quizás también había que leer el caso de La Gaceta, que es el único periódico que había venido día a día recordando el tema del Faisán y recordando el tema con exclusivas, por ejemplo, como la desaparición de la grabación clave en lo que es esa investigación de un ordenador. Pero es que, claro, no nos olvidemos, los encargados de hacer de esta investigación son los mismos, es el mismo equipo que investigó el Faisán. Por lo tanto, se dejó la puerta abierta para que sucedan estas cosas. Para La Gaceta, lo bueno es que esto es un respaldarazo para la investigación. Lo bueno es que el juez Ruz quiere seguir con esto y que el caso queda en la audiencia y no se va a Irún. Y la estrategia del PSOE de descafeinar el Faisán no ha funcionado. Pablo. Yo creo que es una buena noticia para Rubalcaba, porque no se va a tener que enfrentar a un juicio sobre el caso Faisán durante la campaña electoral. Entonces no va a tener más caso Faisán
durante la campaña, por lo menos aquí al 20 de noviembre. Y si tenemos alguna noticia sobre el caso Faisán, será importante, eso sí, hay que precisarlo. Porque como el caso se lo devuelven al juez Ruz, va a poder seguir investigando y ahora el juez Ruz puede realizar más pesquisas de aquí al 20 de noviembre, incluso más allá del 20 de noviembre. Pero si se produce durante las fechas previas a las elecciones, podríamos tener alguna novedad que sí fuera interesante. En cualquier caso, yo creo que no hay tiempo suficiente para realizar nuevas investigaciones profundas que puedan aportar datos nuevos sobre el caso Faisán, por lo menos antes de las elecciones generales. Y por eso es por lo que digo que es una buena noticia para Rubalcaba. El caso Faisán no va a entrar en campaña, o el PP quizá lo intente sacar, pero no va a poder aportar más de lo que hay. Y sobre todo, yo creo que no vamos a ver la imagen de los policías sentados en el banquillo, como sí que había riesgo de que ocurriera, tanto si esto lo juzgaba la Audiencia Nacional como si esto se enviaba a un juzgado de instrucción de Irún. En cualquiera de los dos casos era malo para Rubalcaba y ahora se adopta por una decisión intermedia. Yo creo, fíjate, que a la larga, de todas las decisiones, esta es la mejor decisión. Y además, me gustaría recalcar, esta es la única decisión que no se había planteado nadie. Habíamos especulado los periodistas durante semanas con que se iba a tomar la decisión de que se quedara en la audiencia o que fuera Irún, y al final ninguna de las dos cosas. Se queda en la audiencia, pero no para ser juzgado, sino para que el juez Ruz siga investigando, porque dicen los magistrados que no hay pruebas suficientes. Y a mí me parece que es lo mejor que se puede hacer. Si hay dudas, pues oye, vamos a seguir investigando, vamos a hacer más pesquisas, vamos a llamar a interrogar a todo el que tuviera que ver con el caso Faisán. Y oye, si esto además se puede hacer al margen de las elecciones generales, pues yo creo que mejor, porque así no habrá una influencia política en las urnas, ni tampoco habrá intereses políticos en la investigación del caso Faisán y sobre todo en el juicio. Ahora, a la larga, esto es bueno para saber la verdad del caso Faisán, pero ojo, porque a la larga esto puede ser muy malo para Rubalcaba y sobre todo para el PSOE. ¿Y cómo interpretáis el papel del Partido Popular? Hemos asistido en los últimos meses, por no decir en los últimos años, a estos clásicos enfrentamientos dialécticos que había entre el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y a pesar de toda la política del látigo que ha tenido el Partido Conservador, ahora parece ser que no quieren sacar este caso en las elecciones. Quieren taparlo, quieren hablar solamente de paro y economía. ¿Cómo lo interpretáis? No es que quieran taparlo. Hay que entender que estamos en campaña electoral. Con lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la estrategia y con lo cuáles van a ser los campos de acción y a dónde van a estar los temas de los cuales el PP puede rentabilizarlo electoralmente. Y la verdad es que el tema es la economía y el tema es el paro, porque es quizás lo que más le interesa a la gente, y en eso los gurúes de campaña o de comunicación del PP tienen razón. Es decir, entre lo que más le va a beneficiar en términos electoralistas al PP va a ser poner el foco en el paro, que es lo que ha golpeado más fuerte y es lo que ha demostrado que por eso la campaña de Rubalcaba no funciona. Aparte de que estamos descubriendo que Rubalcaba es un mal candidato, aparte de que nos contaban en la redacción que en el PSOE, los estrategas del PSOE tienen un gran problema con Rubalcaba porque no son capaces, es un mal mitinero. Han descubierto que Rubalcaba es un mal mitinero y no le pueden sacar un total. No pueden hacer un corte. El problema que tienen en el PSOE con Rubalcaba me parece que es que no se deja asesorar. Ese es el problema de los asesores, que es que él es su propio asesor, su propio director de campaña, su propio redactor de los discursos, todo, lo quiere hacer todo él. Cuentan que incluso no se fía de mucha gente y entonces, claro, el problema de los asesores es que no les hacen caso y cuando a un asesor no le hacen caso, entonces, claro, lógicamente se quejan. Sí, aparte de eso también han venido probando, no sabían si poner RBSB, no sabían si llamarle Rubalcaba, no sabían si llamarle Alfredo P. Ya con el nombre del candidato ya tenían decenas de problemas, no funciona a nivel de imagen. Lo que dice es absolutamente insustancial. Cuando lanza un mensaje en términos económicos, suena rancio, suena populista, suena a vacuo, a demagógico, con lo cual en el PSOE tienen un grave problema con este candidato.
Y ya echan de menos a Zapatero en ese sentido, porque Zapatero sí era mitinero, Zapatero sí sabía enfrentarse a esas situaciones, y claro, este era un hombre que estaba en las sombras del poder, era más que todo un fontanero, es un excelente orador, es dialécticamente quizás es uno de los mejores, pero no, otra cosa es ser candidato y otra cosa es estar ser el número uno. Ser el número uno y estar ahí en primera línea. Eso Sí, es muy diferente. pero, y eso es lo que está ahora sufriendo el PSOE. Pero fíjate, volviendo, perdona, Pablo, para cerrar, con respecto al tema del Faisán, queda claro que el PP no lo va a sacar, no porque no le interese, porque para eso lo tiene a Gil Lázaro en Intereconomía, batiéndose el cobre, un día sí y un día también, y donde va a estar el foco, pues lógicamente en la economía, en el paro y en los planes de austeridad. A ver, esto de que el PP no va a utilizar el Faisán en campaña, yo permitirme que diga que no me lo creo. Y cuando digo no me lo creo es porque decimos que el PP no lo va a utilizar, porque el otro día González Pons en una rueda de prensa asegura que el PP no lo va a utilizar. Hombre, es que es lo que faltaba, que saliera González Pons en rueda de prensa y dijera, señores, sí, vamos a utilizar el caso Faisán en campaña. Quedaría demasiado mal, ¿no? O sea, empezaríamos todos a criticarle. Con lo cual, forma parte de la lógica que un político diga que no va a utilizar un caso tan escabroso como este en campaña electoral. Eso entra dentro de la política. Ahora, una cosa es que lo diga y otra cosa es que el partido lo vaya a hacer, sobre todo cuando lleva 4 años, mejor dicho 5, desde el año 2006, desde que nos ocurrió, y al poco de enterarnos, el PP ha utilizado este caso. Lo ha estado llevando al Parlamento. Si tú lo llevas al Parlamento, no hay sitio donde no definas tu estrategia política más que en el Parlamento, y lo han estado utilizando, con lo cual yo creo que sí que lo van a utilizar. Otra cosa es que no sea el principal tema de campaña. En eso sí que estoy completamente de acuerdo con Luis. Efectivamente, no lo va a ser, entre otras cosas porque yo creo que el PP no tiene votos que ganar con el caso Faisán. Todos los que sienten repulsa por lo que ocurrido en el chivatazo a ETA ya están muy convencidos. Y es más, además incluso están previamente convencidos porque seguramente ya eran votantes del PP, ¿no? Apelar a esos votantes son los mismos que le llevaron al PP a perder las generales del año 2008, porque son los votantes que votaron al PP también porque estaban en contra de la negociación con ETA. Recordemos que este chivatazo se produce en plena negociación 2006. con ETA y que tiene que ver con esa negociación. Entonces el PP ahí no gana votos. Incluso perderlos yo creo que tampoco. No creo que haya... Bueno, sí, quizá pocos. Puede perder alguno, pero muy poquito. Puede haber alguna persona que diga que este tema no se debe tratar y que si esto lo tratas en campaña, pues diga, no me gusta cómo le están haciendo, le dejen de votar. El problema del caso Faisán yo creo que es que acabas enfadando al contrario. Y lo que puede hacer el PP, si abusa del caso Faisán en campaña, es que movilice al electorado del Partido Socialista, que se rebele y diga, estos señores son unos demagogos, unos mentirosos, están utilizando las fuerzas de seguridad, utilizan el terrorismo para captar votos, y entonces al final se rebele el propio electorado socialista, que está por los suelos, y acabe movilizando el PP lo que Rubalcaba no es capaz de movilizar. Eso sí que puede ocurrir. Pero seguro que alguien lo utilizará. O sea, Gil Lázaro, como tú decías, lógicamente va a seguir yendo por las tertulias nocturnas de la extrema derecha, como le acusaba Rubalcaba en el Congreso tantas veces, ¿verdad? Seguro que va a seguir haciendo eso. Incluso yo me atrevería a decir que algún portavoz de más alto nivel que Gil Lázaro, que no deja de ser un diputado normal y corriente, seguro que algún portavoz más autorizado que Gil Lázaro durante la campaña en algún momento lo utilizará. Entre otras cosas porque los periódicos que habéis mencionado, que están muy obcecados con este tema, van a seguir utilizando y facilitando informaciones y el PP lo sacará. La influencia que puede tener, insisto, yo creo que es relativamente pequeña. Lo que influya, incluso, yo creo que es bueno que este tema no apareciera en campaña, porque en campaña habría que votar otras cosas, habría que votar una gestión, no el chivatazo de ETA. Habría que votar, hay suficientes cosas que ha hecho el gobierno bien y mal en esta legislatura como para que juzguemos eso y no el chivatazo. A mí lo que me importa del chivatazo es lo que pase después de las elecciones generales. Decía antes que a la larga esto puede ser una mala noticia para Rubalcaba y voy a explicar por qué. Esto va a seguir en la Audiencia Nacional, Ruz va a poder hacer más pruebas y llegará un momento, posiblemente pongamos que dentro de 6 meses, en el que Ruz dirá que ya ha terminado las investigaciones y esto hay que volver a llevarlo a juicio. Y la sala de lo penal tendrá que juzgarlo, tendrá que decidir si lo manda otra vez a Irún o no lo manda a Irún. Es posible que el debate que se ha producido ahora no se vuelva a producir, es decir, que realmente ese juicio se quede de forma definitiva en la Audiencia Nacional, porque quien había pedido enviar este juicio a Irún era la Fiscalía.
Dentro de 2 meses tenemos elecciones generales, dentro de 3 o 4 meses va a cambiar el fiscal general, cambiará el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y es muy probable que haya un fiscal más cercano al Partido Popular y que la dirección que ha marcado ahora la Fiscalía sea la contraria dentro de 3 meses. Con lo cual el caso Faisán puede dar un giro de 180 grados dentro de unos meses, porque ya no solamente va a tener la acusación y la investigación del juez, sino un fiscal que no va a ser favorable a las tesis del PSOE, sino un fiscal que será favorable a las tesis del PP y es posible que a partir de ahí conozcamos más cosas. Y bueno, si la situación en materia de terrorismo para el gobierno está mal, además con esta continuidad de las pesquisas, a pesar de que bueno que no se lleva a juicio, que es lo que ambos concluís que bueno es lo que le salva entre comillas a Rubalcaba, que al menos en campaña no se va a ver inmiscuido en estos problemas judiciales. La situación económica tampoco es muy buena para el gobierno. Hemos visto bueno cómo concluyó la legislatura con 5 millones de parados, una situación económica desastrosa, y se acusa, por ejemplo, al que se supone que va a ser el próximo presidente, siempre respondiendo a las encuestas, Mariano Rajoy, de que no se atreve a dar una cifra exacta sobre los recortes que va a tener que acometer. Realmente, la pregunta es sencilla. ¿Rajoy no lo hace precisamente hablar de recortes claramente por un cálculo electoral o porque, fijándonos en el caso de Castilla-La Mancha, realmente no sabe en qué estado van a estar las arcas públicas? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. No es demasiado idóneo decir exactamente qué es lo que vas a hacer, sobre todo cuando no tienes claro exactamente lo que vas a poder hacer. Con lo cual, él está dando soluciones generales, no está concretando cómo lo va a tener que hacer. Y yo, por otro lado, desde el punto de vista práctico, lo entiendo porque no puede hacerlo. O sea, ¿os acordáis de que Cospedal la acusaban de lo mismo durante la campaña electoral, ya que has citado muy bien el ejemplo? Cospedal no salió al día siguiente a ganar las elecciones y dijo, señores, ahora voy a hacer esto. No. Esperó, si no recuerdo mal, casi 2 meses a que le hubieran dado una auditoría de toda la contabilidad de la Junta de Castilla-La Mancha y cuando ya tuvo las cuentas dijo, es que tengo que cuadrar las cuentas. Es que no solo me obliga el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no solo me obliga mi país, sino que además me está obligando a la Unión Europea. Es que tengo que cumplir. Y para cumplir tengo que hacer esto y esto, porque la deuda que tengo es de casi el doble de lo que había dicho mi antecedente que tenía. Con lo cual yo creo que a Rajoy le va a pasar un poco lo mismo. Y de hecho me consta que en el Partido Popular tienen muy claro que lo primero que van a hacer cuando lleguen a la Moncloa es encargar una especie de auditoría muy parecida a la que encargó Cospedal, y a partir de ahí será cuando puedan tomar las decisiones. ¿Significa esto que el 21 de noviembre sabremos los recortes de Rajoy? No. Es más, estoy seguro que seguramente ni en el debate de investidura lo podrá anunciar. Concretará más, pero no podrá dar cifras concretas hasta que en enero o febrero ya tenga una contabilidad, sepa exactamente cómo están las cosas y entonces pueda un poco concretar. Pues, a mí me da gracia que se le pida o se le exija a Rajoy que ponga las cartas sobre la mesa sobre las soluciones de gobierno cuando él no tiene que... él ya sabe que en campaña electoral lo más fuerte, él está en la oposición, con lo cual es lo que tiene que criticar, es lo que se ha hecho. Y luego, cuando se llegue al gobierno, pues lo de Cospedal, se llega y se hace, se pone a dieta al presupuesto y se empieza a recortar. Lo que pasa es que hay que saberlo comunicar. Y si tú haces los recortes y los tijeretazos en campaña, pueden ser un arma de doble filo. Lo que tienes que hacer paralelamente a eso es denunciar el despilfarro. Mira, yo voy a recortar aquí, voy a recortar en coches oficiales porque teníamos 2.000 coches oficiales y nos gastábamos $500.000 de euros al año, por poner un ejemplo. Y hay que contar con qué te has encontrado y por qué has tomado esas decisiones y ser coherente con esas decisiones. Y lo del Partido Socialista es todavía más escandaloso porque tenemos a un candidato que ha estado en las 2 legislaturas como miembro de gobierno diciendo que va a hacer lo contrario a lo que ha hecho su propio gobierno. Y que tampoco concreta. Y que cuando concreta
es, como decía antes, es populista, parece Chávez hablando, diciendo que vamos a saquear a los ricos, que sean los ricos los que paguen la crisis. Va de antibanquero. Es que incluso... Cuando su gobierno ha tratado con mimo a los bancos, y aparte él es amigo personal de algunos banqueros, pero lanzando guiños al 15M, diciendo, bueno, es que la banca y vamos a hacerle pagar a los bancos y tal, en una teatralidad que no se la crea absolutamente nadie. Es que además también tenemos con el tema del impuesto del patrimonio, ni tan siquiera se ponen de acuerdo. Hasta hay ex asesores de Zapatero como David Taguas, que echa por tierra todos los cálculos que había realizado el gobierno. O sea, primeramente el gobierno dice que es un impuesto para gravar a los ricos. Este asesor, David Taguas, habla de que va a gravar a los ahorradores y que, por supuesto, no se van a recaudar esos 1.080 millones, sino se va a quedar en poco más de 540. Es la cuarta versión de alguien del gobierno, cercano al gobierno, sobre el impuesto de patrimonio. Y en este caso, además, es alguien que dice la verdad porque lo conoce muy bien. Y me alegro de que diga la verdad. Es que es cierto que el impuesto de patrimonio no grava a los ricos. O sea, cuando hablamos de los ricos, pensamos en los que realmente tienen dinero. No el que tiene un chalet muy grande, no el que se compra un Mercedes, no. El que tiene 4 Mercedes, el que tiene 4 casas, el que tiene un yate, el que viaja en avión, esos son los realmente ricos, y a esos no les afecta el impuesto de patrimonio porque todo eso lo tienen pues a nombre de sociedades mercantiles o sociedades anónimas, de SICAV, etcétera, etcétera, este tipo de sociedades. Y esos, el impuesto de patrimonio como tal no les afecta. ¿Quiénes les afecta el impuesto de patrimonio? Pues los que tienen una renta alta, pero no son ricos, los que son de clase media o media alta, e incluso alguien que pueda ser de clase media o media baja, que tenga varias propiedades porque simplemente ha heredado un piso de su padre, de su madre, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucha demagogia con lo del impuesto de patrimonio. ¿Es necesaria una medida de esa manera? Pues yo creo que sí. O sea, indudablemente a mí sí me gusta mucho el discurso Rubalcaba cuando dice que los que más tienen son los que más tienen que pagar. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo no. No, bueno, yo por lo menos sí, lo reconozco abiertamente, no me importa y lo puedo defender. Pero que aporten más, estupendamente, pero vamos a hacerlo de forma justa. No que los que cobren 100.000 euros o 150.000 euros paguen mucho más, pero el que gana 1.000.000 de euros no pague. Es que eso es lo que no tiene sentido. Es que hay gente que gana 30.000 euros y le retienen en su nómina del IRPF un 25%, y hay gente que gana 1.000.000 de euros y porque lo tiene en una SICAV le están recortando el 21%, es decir, paga menos porcentaje de lo que a lo mejor el que tiene una nómina normal y corriente. Lo que quiero decir que no estoy de acuerdo es con esta casa de brujas, ¿no? Ahora parece que son los ricos los que tienen la culpa. Por cierto, cuando hablamos de rico, ¿hablamos de José Bono? No lo sé. De Rubalcaba, que tiene 1.000.000 de euros. O de Rubalcaba, pues las últimas declaraciones de bienes han sido de los políticos. Hay políticos que yo ni los conocía y que resultan ser multimillonarios. Lo cual me parece increíble. Lo cual veo que y después se quejan de que la política está mal paga. Está mal pagada, fíjate, yo en eso yo sí que estoy de acuerdo. Pues viendo las declaraciones las declaraciones y los bienes, yo creo que está mal pago, por ejemplo, el sueldo del presidente, por ejemplo. Sí, eso está mal, indudablemente. Eso está mal De hecho, es de los que menos ha ahorrado en estos años. El presidente para abajo se los ve a todos de una salud financiera envidiable. Y yo creo que aquí el impuesto de patrimonio lo que ha sido es poner a los ricos en el foco y decir, ellos son los culpables de esto, ellos han sido los culpables de la crisis, vamos a por ellos, y desmarcarse en una jugada torticera en una época electoral y caer en la demagogia más. Pero sobre más todo, absoluta. Luis, fíjate, además, la mejor muestra de demagogia, de electoralismo en esta medida es que lo propone un candidato que sabe que va a perder las elecciones. Claro, habría que ver si Rubalcaba, si fuera el favorito de las encuestas, propondría esta misma medida o propondría otra. Porque, claro, es muy fácil hacer promesas, que esto se suele decir. En el 2008 a Rajoy también se le decía que determinadas promesas que hacía, las hacía porque sabía que no las iba a tener que cumplir. Pues ahora pasa al contrario, que es que Rubalcaba también va haciendo promesas de no, voy a perseguir a los bancos, la dación en pago, etcétera, etcétera, cuando sabes que no las vas a tener que aplicar. Entonces quedas muy bien con tu electorado porque le está un poco a la desesperada tratando de recuperar pues eso que decías tú antes, ¿no? Que ni los suyos propios le quieren. No, es que lo que hay que dejar claro para los que nos están viendo es que esos ricos, en todo caso, al menos, generan riqueza auténtica. Después vienen otros, se la saquean, pillan, ¿no? Como el viejo pillaje de la dame, y se los llevan.
Mientras tanto, en comunidades autónomas, por ejemplo, como ha demostrado la última auditoría de Deloitte en Cataluña, han dejado un boquete de 52.000 millones de euros. Estos tíos se van, estos sinvergüenzas se van, dejan una comunidad autónoma absolutamente arrasada, como hicieron en Castilla-La Mancha, 30.000 millones de euros en Extremadura. Y Fernández Vara se va ahora de tertuliano a dar lecciones en las radios y tal. ¿Lecciones de qué vas a dar, Fernández Vara, que dejaste las arcas de tu comunidad en ruinas? Y Barreda lo mismo, que dice que dejó una comunidad de cara al futuro, pero si dejas con aeropuertos donde no vuela nadie, donde no pasa absolutamente nadie. Entonces, el sinsentido de todo esto, lo que hay que desmascarar y a los que hay que quitarles la cabeza son a los auténticos ricos, que han sido los que han arruinado este país, que son los políticos. ¿Está claro? Bueno, es decir, han sido malos gestores, vamos a ver, políticos hay muchos. Es como si decimos que los periodistas, cuando suelen decir la gente que los periodistas mentimos, pues yo no estoy de acuerdo. Mentirán algunos periodistas. Bueno, los ricos, pues lo mismo pasa con los políticos. Los ricos, bueno, hay políticos que gestionan mal y políticos que gestionan bien. ¿Quiénes son los políticos? Y yo conozco diputados que tienen declaraciones de bienes con 25.000 euros que están cobrando de una nómina de diputado porque tienen el salario más bajo y cobran poco más, con las retenciones se le queda limpio eso y no tienen nada más. Y se han comprado una casa con 30 años y tienen una hipoteca, pues igual que nosotros, para 30 años a pagar durante mucho tiempo. O sea, hay políticos y políticos. Adopte un diputado. Ponga un diputado en su mesa para hay gente mucho más necesitada, ¿no? Que necesita más ayuda que los diputados. Pero volviendo al impuesto de patrimonio, yo también creo que hay mucho electoralismo o un poquito de demagogia por el otro lado. O sea, cuando desde la oposición, desde la actual oposición, el PP se critica el impuesto de patrimonio, también lo hacen porque yo creo que están salvando un poco la cara a esos ricos, a esos banqueros a los que ellos saben que sí que les afecta el impuesto de patrimonio, a los empresarios, que sí que les va a afectar. Entonces, claro, les ha sentado mal, con lo cual esos que son tus votantes, gente con la que tú te tienes que llevar bien, vale, pero hasta donde yo sé, el Partido Popular no va a quitar el impuesto de patrimonio cuando llegue a Moncloa. O sea, una vez que se apruebe, que se aprueba este jueves, pues en fin, van a llegar, van a echar cuentas como os decía antes y mirarán, y si el saldo positivo dice que conviene mantener el impuesto de patrimonio, como ellos no lo han creado, lo van a aprovechar. Porque el ejercicio que toca dentro de los próximos meses es durísimo, hay que hacer un equilibrio de las cuentas públicas. Y si esos 1.000 millones de euros que vamos a recaudar con el impuesto de patrimonio son positivos, los van a aprovechar. La gran reforma que tiene que hacer Rajoy, que tiene en cabeza, es hacer una gran reforma fiscal. Y la reforma fiscal me temo que nos va a afectar a todos, para bien o para mal, no sé en qué medida, pero nos va a afectar a todos porque se quieren tocar todos los impuestos para hacer una mejor redistribución de los impuestos, y esa mejor redistribución no sé si es para que paguen más los ricos y paguen menos la gente que menos tiene, o si es para que entre todos paguemos más y el Estado recaude más y podamos equilibrar las cuentas, que ojo, es la verdadera prioridad, equilibrar las cuentas, sino que los ricos paguen más. El equilibrio de las cuentas se hace empezando por recortar. O por crear empleo. Empezando, lo primero que hay que hacer para crear... porque el paso de crear empleo, el empleo lo crean las empresas. El auténtico empleo lo crean la riqueza, y el empleo lo crean las empresas. Y las empresas van a empezar a crecer cuando al emprendedor y al empresario se le deje de saquear o se le deje de lanzar mensajes amenazantes diciéndole, mira, el día que levantes la persiana de tu negocio, ahí estaremos nosotros para cobrarte. Entonces así, lo primero que hay que hacer es recortar. Eso es lo primero. Y luego, a partir de esos recortes, a partir de esas muestras de austeridad, empezarás a ser creíble, reactivarás la financiación y a partir de ahí empezarás a crecer. Lo que pasa es que el agujero es tan grande que yo creo que no vale solamente con recortar. Es decir, con recortar en la administración pública, supongo que te refieres. Sí. Con recortar en la administración pública, y ahí está la prueba de Castilla-La Mancha, recortas unos cuantos millones de euros, pero no es suficiente. O sea, el agujero de deuda que tenemos, creo que son 700.000 millones de euros en deuda del Estado, y el déficit es tan grande que no vale solamente con la administración. Es decir, aparte de recortar gasto público de la administración, habrá que hacer más cosas, y ahí es donde voy con la modificación de los impuestos, para que unos paguen más, otros paguen menos, pero mejore la recaudación. Hasta donde yo sé, por ejemplo, lo que tú dices, el cierre o levantar la persiana de tu empresa y que te empiecen a cobrar, una de las cosas que quiere hacer el PP es bajar los impuestos a las pymes.
Y cuando hablamos de pymes no hablamos solamente del que tiene un negocio, que tiene un empleado, sino pues esta casa o la mía o cualquiera, que hay hasta 50 o incluso 100 empleados que se consideran pymes, y ahí se quiere bajar los impuestos. ¿Para qué? Pues como tú muy bien decías, porque esas sí que son las empresas que realmente crean puestos de trabajo. Si tú tienes que pagar 3.000 euros menos al mes de impuestos, te puedes permitir contratar a una persona o 2 personas. Entonces ahí es cuando se crea empleo. Sí, y no te olvides no te olvides del IVA, no te olvides de los costes laborales. Es decir, muchos autónomos están pagando IVA por ingresos que no han tenido, que no han obtenido. Es decir, es absolutamente demencial insisto con esto, el pillaje a los que realmente crean riqueza. Entonces, si no frenas eso, si no pones un coto a eso, pues seguiremos en lo mismo. Si seguimos pensando que la riqueza se crea de la nada, pues esto no tiene solución. Pero el Estado tampoco se crea de la nada. Es decir, el Estado lo creamos entre todos. También tenemos que aportar entre todos. La fórmula mágica es encontrar dónde está el porcentaje de lo que tenemos que pagar cada uno de nosotros y en qué medida cada uno de nosotros tenemos que aportar al Estado para que el común del Estado funcione y el Estado también nos pueda dar a nosotros todos los servicios públicos que tenemos, todos los derechos sociales que tenemos, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la fórmula complicada. La fórmula que se ha aplicado durante los últimos 8 años, que es la de generar más derechos, la de aportar más a la gente y al mismo tiempo hacer todo eso elevando el gasto público y por tanto el déficit y por tanto la deuda, se ha demostrado que no sirve. Insostenible. O sea, esta crisis financiera, en mi opinión, es la prueba de que no se puede seguir endeudando a nadie. O sea, ya no solamente las familias, que yo creo que nunca lo hemos hecho, ¿no? A nadie se nos ocurre comprarnos un coche por encima de nuestras posibilidades. Eso todo el mundo lo tiene muy claro. Pero Bueno. ¿Alguno habrá loco? Espera. ¿Algún loco habrá? Esa ha sido la tónica. Esa ha sido la tónica de todos estos años. Y no solo por culpa de la gente, sino incentivados por los bancos. Ah, claro. Por los bancos. Pero tú te comprabas un coche por encima de tus posibilidades porque ibas al banco a pedírselo y el banco te decía que sí. Y al banco le daba igual que tú cumplieras o no cumplieres. Que todo el mundo se gastase. Con la luz de los políticos. Por ahora eso. todos están rajando las vestiduras. Pero este sistema funciona. De la fiesta han participado todos. Pero tú no te compras un coche por encima de tus posibilidades si el banco no te da un crédito. Y quien comete la irresponsabilidad, hombre, en primer lugar tú por ocurrirse eso, pero en segundo lugar, y de forma más importante creo yo, es el banco que te da un crédito a una persona que no eres solvente. Y un gobierno que ha pagado esa fiesta también. Efectivamente. A lo que voy es que los estados, sobre todo, o sea, hasta ahora todos comprendíamos que nosotros no podíamos hacer eso, pero había también una idea generalizada en el mundo de que los estados sí podían hacer eso. Y esta crisis financiera demuestra que los estados tampoco lo pueden hacer, que no se puede seguir disparando la deuda y el déficit. Entonces hay que recortar, como decías tú antes, de la administración pública, del gasto público. Vale, recortaremos, pero hay que encontrar la fórmula mágica que permita que entre todos aportemos lo necesario para que el Estado sobreviva, aunque sea con menos cosas, por supuesto, pero que entre todos podamos aportarlo. Y esa fórmula mágica alguien la tiene que descubrir, pero va a ser la clave de los próximos años. Pues nada, nos quedan ya menos de 2 meses para las elecciones y van a surgir y hay muchas dudas todavía que resolver. Pero bueno, hoy con el fenomenal análisis que hemos tenido de tanto de Pablo Iglesias, responsable nacional de Servimedia, como con Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital, esperemos que hayamos podido por lo menos arrojar luz sobre algunas de estas cuestiones que tanto nos preocupan, sobre todo ahora mismo la económica.